Espero confirmación. Sí, profe, ya estoy Eh, grabando. Magnífico. Como siempre, muy agradecido por el apoyo, Diego. Muy agradecido. No hay de qué. Entonces, sí, aquí aparecemos. Se está grabando, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ahí está usted. Ya, perfecto. Maravilloso. Entonces, démosle comienzo a la clase. Buenos días. Un poco nublado, pero bueno, ojalá que sea realmente sinónimo de agua. Les doy la bienvenida a la asignatura. Eh, Junto a ello, el primer comentario que tengo que hacer tiene que ver precisamente con los trabajos. Ustedes se tienen que haber dado cuenta que les di acuse de recibo a todo el mundo en el día de ayer. Y si alguien no ha recibido el acuse de recibo, preocúpese porque significa que no me llegó. Entonces, pero ayer, sí, dediqué justamente una parte del tiempo de la jornada para responderle a cada uno de ustedes, de darle el acuse de recibo. Recibieron todos aquí el acuse de recibo de sus trabajos, ¿verdad? Me refiero a los presentes. Sí, perfecto. Ya, magnífico. Ya, y me imagino que el resto en silencio en las mismas, ¿no? Todos entonces recibieron su acuse de recibo. Bueno, el primer comentario que les tengo que hacer al respecto es de que los trabajos los voy a revisar dentro de la semana y mi plan es estar terminando a más tardar el día viernes, de tal manera que ustedes ya deberían tener este viernes por la tarde todo lo que tiene que ver con su calificación más las observaciones que siempre hago a los trabajos, ¿no? De esa manera, ojalá, si no el mismo viernes, por último, el lunes, estaría subiendo las calificaciones al Utalinos, probablemente tal, para que quedara todo en regla, ¿no? Pero lo que sí justamente mi plan es de que ustedes tengan su trabajo con observaciones y con nota este día viernes, a más tardar. Si puedo antes, maravilloso, ¿no? Pero mi idea justamente es cumplir con ustedes dentro de esta semana. Y claro, con esa evaluación le pusimos fin a la primera unidad de aprendizaje y pasamos a la segunda. No sé si tomaron justamente la revisión de lo que es el Educandus, pero si me permiten compartir, y sí, claro, la pantalla me permite compartirlo, pero sí, debería, yo digo que sí. Eh, a ver, ahí tendría que estar descargando, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá en el Educandus, nosotros justamente ingresamos la unidad número 2 de aprendizaje, en la cual figura la Constitución de 1925 y una breve descripción, ¿no? Muy sintética de lo que tiene que ver con esta unidad de aprendizaje, centrada en los aspectos constitucionales e institucionales del sistema político chileno durante el siglo XX. Entonces, sobre esa base, ustedes se van a encontrar con que disponemos ya de los tres textos de esta segunda unidad que tienen que ver principalmente con dos artículos y un libro. ¿Sí? Dos artículos y un libro, ¿no? Se entiende, los artículos se leen por completo, mientras que el libro que figura como el tercer archivo figura explícitamente, ¿no? Lo que tiene que ver con las páginas a leer que corresponden a la página 35 a la página 141. Entonces, si ustedes se fijan, se tratan de tres autores diferentes, ¿no? El caso de Diego Barría, que nos ofrece un artículo en torno a En busca del mérito, la discusión académica en torno a los empleados públicos en Chile entre 1884 y 1920, bastante pertinente para dar apertura a esta unidad, para continuar después con el texto de Karina Arias titulado Ideas, Intentos y Fracasos en el proceso de modernización administrativa entre las dos administraciones de Ibáñez, ¿no? Contemplando ya prácticamente casi todo el siglo XX con ese artículo, ¿no? Y finalmente, y finalmente un libro del autor Arturo Valenzuela Bowie, que es un clásico a estas alturas de la ciencia política, titulado El quiebro de la democracia en Chile,
Es un libro gigante, hay que decir, y por lo mismo se seleccionó justamente una cantidad de páginas, tal como figura ahí, desde la página 35 a la página 141, que tiene que ver justamente con el abordaje del fin del siglo XX, ¿no? ¿En qué sentido el fin del siglo XX? El fin del siglo XX en torno a cómo el siglo XX termina con el quiebre democrático del año 1973. Entonces, con base a estos tres textos, armamos la segunda unidad de aprendizaje. Si ustedes quieren integrar más literatura de la bibliografía básica, o no, bueno, esta es la bibliografía básica, ¿no? Soy más bien de la bibliografía optativa dentro del programa, lo puede hacer pensando en el trabajo, pero este es el piso, ¿no? Esta es la literatura base precisamente para esta unidad de aprendizaje. Entonces, ustedes ya Canvas, lo encuentran en su plataforma, lo pueden bajar sin ningún problema, ¿sí? Volvemos ahora a la pantalla original. Entonces, la recomendación, como siempre, es que puedan comenzar la lectura a partir de esta semana y vayan cronológicamente, ¿no? Es decir, los autores fueron seleccionados ahí de manera cronológica, de tal manera de que ustedes puedan ver el desarrollo político y administrativo justamente de Chile en el siglo XX, ¿no? Definitivamente, la unidad número 2, titulada La Constitución de 1925, al igual que como lo vimos con la primera unidad, no da cuenta solamente de la Carta Magna, sino que también informa precisamente de lo que tiene que ver con la constitución política del siglo XX chileno. Entonces, de ahí los textos y de ahí la materia que vamos a abordar a partir de hoy en adelante, ¿no? Entonces, se trata de una unidad un poquito más larga, ¿no? Está contemplando prácticamente 4 semanas, de tal manera que precisamente por lo mismo, por la complejidad del periodo, ¿no? Y por los factores constitucionales e institucionales del periodo, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna observación o alguna curiosidad, ¿m? Antes ya de darle inicio formalmente a la unidad número 2 de aprendizaje, la Constitución de 1925. Profe, Sí, Diego. la evaluación de esta unidad que vamos a ver ahora va a ser del mismo tipo como la de la unidad uno. Sí, claro, Diego. No sé si recuerdas la clase número 1, ¿no? La primera clase que vimos de que teníamos dos opciones, ¿no? La primera era seguir las evaluaciones estipuladas por el sílabus y número dos, elaborar una mecánica propia pensando en la coyuntura, centrada en productos escritos, ¿no? Es decir, trabajo escrito probablemente tal. Y yo recuerdo de que hubo fue prácticamente al unísono, ¿no? Hubo un importante consenso que planteaba de que no, sabes que las tres evaluaciones que sean trabajos escritos. Entonces, sí, ¿sí? Esta unidad y la siguiente van a ser evaluadas de la misma manera que la unidad número 1. Ya, gracias, profe. No, ¿de qué, Diego? No sé si hay algo más que agregar. Desde ya les adelanto, ¿no? Yo espero ya, como esta semana voy a estar en modo evaluación, eh, y yo espero estar subiendo la pauta de evaluación de este segundo trabajo a partir de la próxima semana. Pero la pauta no va a diferir mucho de la primera, ¿no? Es decir, como es precisamente una pauta para evaluar trabajos escritos, vamos a contemplar una escala de apreciación en torno al tema y sobre esa base ustedes no deberían, o sea, no va a diferir mucho justamente el instrumento de evaluación, ¿no? Va a ser un trabajo escrito, los tópicos o aspectos a evaluar van a ser muy similares. La idea precisamente es que ustedes tengan un buen manejo bibliográfico y una buena reflexividad teórica para ir elaborando los trabajos escritos de aquí al cierre de semestre. Insisto, no sé si hay algún otro comentario antes de darle comienzo a la unidad. Bueno, entenderé ese silencio como un no. No hay ninguna duda, estamos ok. Entonces, bueno, con esto démosle inicio a la unidad número 2 de aprendizaje titulada La Constitución de 1925 y vamos a partir compartiéndoles una imagen. Voy a serles honesto, estaba difícil para mí
compartirles la imagen que les estoy compartiendo ahora desde el chat. Pero sin embargo, si ustedes pinchan el enlace, que está ligado nuevamente a un archivo que normalmente consulto en términos de fotografía, memoria chilena, eh, si ustedes revisan el enlace, si bien estuve muchas veces con duda de cuál podría ser el símbolo, ¿no? El símbolo de la Constitución de 1925, yo reconozco, los actores eran múltiples, podían ser muchos. Yo seleccioné este pensando politológicamente hablando cómo pesan ciertos actores en relación a otros en, valga la redundancia, ¿no? La constitución de los sistemas políticos, ¿no? La configuración de los sistemas políticos, ¿no? Siempre en diálogo con esa primera clase de la unidad número 1 en torno a la idea de politeia, independientemente del concepto de carta magna, ¿no? Ya que engloba tanto los aspectos jurídicos como los aspectos de carácter institucional, y de ahí justamente que en la selección de imágenes, que eran muchísimas y todas bastante emblemáticas, seleccioné esta en particular precisamente porque está en maridaje con la primera imagen que yo les compartí para el caso de la unidad número 1, cuando yo les mostraba la figura del rey de España, Carlos IV de Borbón, y su compañía con Napoleón I, probablemente tal, ¿no? Entonces, nuevamente aquí figura aparece un sujeto vestido de militar y que seguramente por el nombre y la descripción lo reconocieron, ¿no? Carlos Ibáñez del Campo. Si ustedes se fijan, esta fotografía estaba joven y es una fotografía que se supone, ¿sí?, que del registro de memoria chilena, corresponde al año 1927, ¿sí? 1907. Todo un hito en la historia de Chile, porque es el año en que Carlos Ibáñez del Campo, viniendo desde el mundo militar, es un hombre de ejército, da un golpe de Estado, y con esto comienza justamente el fin de lo que se le conoció como la República Parlamentaria en Chile. ¿Sí? La República Parlamentaria en Chile. No sé si logran ver la imagen, chiquillos. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Miren, insisto con la problematización de la imagen, ¿no? Había muchas imágenes simbólicas justamente del proceso, pero yo tomo en cuenta esta, entre otras cosas, porque, insisto, ¿no? Desde una aproximación politológica, uno tiene que centrar el análisis en los actores que pueden generar transformación o cambio en un sistema político, y seleccionar a este sujeto no solamente por su condición de agente, sino que también lo seleccioné en función de a qué grupo del país representaba con todo lo que eso implicaba. Entonces, si ustedes lo miran, claro, es un militar, ¿sí? Es un sujeto de uniforme, pero sin embargo, si uno establece el parangón precisamente con la figura de O'Higgins, o con la figura de José Miguel Carrera, o la figura justamente de Prieto Vial, justamente el primer presidente de la República Conservadora, yo me atrevería a decir que en muchos aspectos difieren bastante esta figura, la de Carlos Ibáñez del Campo, con estos militares del siglo XIX, ¿no? En el cual el único elemento en común es que son sujetos de uniforme, son sujetos militares, son sujetos que saben pelear. Salvo eso, yo diría de que no hay más elementos en común. ¿Por qué sostengo esto? Porque a propósito del desarrollo político y administrativo de Chile, Carlos Ibáñez del Campo simboliza en muchos aspectos a un sujeto social y político que proviene de un mundo material y cultural diferente. ¿Sí? Proviene de un mundo material y cultural diferente. Y aquí precisamente me veo obligado a volver a lo que habíamos quedado. Si ustedes recuerdan, ¿sí? Nosotros nos habíamos quedado en el año 1891, ¿sí? Y en el año 1891 nos habíamos quedado nada más y nada menos con la guerra civil, sí, de ese año, ¿no? Que le pone fin a la República Liberal, y como habíamos mencionado previo a la entrega del trabajo, a partir de ese año comienza la llamada República Parlamentaria, ¿sí? Anotémoslo, ¿no? La República Parlamentaria.
¿Qué era la república parlamentaria, no? Habíamos caracterizado un poco en qué consistía justamente la república parlamentaria, decíamos que era profundamente partitocrática, pero que, a diferencia del parlamentarismo inglés, en el cual se inspiraba supuestamente este régimen, el parlamentarismo chileno tenía algunas diferencias importantes, ¿no? Partiendo por lo que implicaba la ley de comuna autónoma, mencionamos también el papel justamente de la presidencia de la república, en el cual justamente la figura del jefe de gobierno y el jefe de Estado era la misma persona, ¿no? El presidente de la República, versus justamente un Congreso que disponía de un poder desproporcionado en comparación al caso inglés. ¿Sí? El caso inglés se fundaba en una serie de equilibrios que en el caso chileno no se observaban, y uno de los casos más evidentes de ello tenía que ver precisamente con la figura de la interpelación y el voto de censura que al final de cuentas generaba la llamada rotativa ministerial, ¿no? El ministerio, el gabinete, dependía de las mayorías del Congreso, pero sin embargo, justamente ni el ministro del Interior ni ningún otro miembro del gabinete estaba en condiciones de equilibrar al Parlamento, ¿no? El Congreso realmente gobernaba Chile justamente desde este periodo, 1891, hasta principios del siglo XX, ¿no? En eso nos habíamos quedado. Pero si ya analizamos más sociológicamente la república parlamentaria, ¿qué es la república parlamentaria? ¿A qué nos referimos con la república parlamentaria? Cuando uno revisa cierto tipo de historiografía, sobre todo pensando en un texto clásico escrito por Enzo Faleto y otros, titulado Génesis histórica del proceso político chileno, desde ese autor en adelante, estoy hablando de un autor que es de los años 70 en adelante, se plantea que la república parlamentaria, sociológica y politológicamente hablando, era una oligarquía. ¿Sí? Una oligarquía, ¿no? Concepto bastante particular, ya que por mucho tiempo, tanto dentro de las ciencias sociales en general, como dentro de la historiografía en particular, se asoció la idea de oligarquía a todo lo que tenía que ver con una clase social dominante en Chile, ¿no? Ligado precisamente a la figura de la terratenencia, pero que tenía un puente de comunicación económica con la oficina salitrera y de ahí justamente el concepto, ¿no? Sin embargo, el argentino Waldo Ansaldi nos recuerda, en un texto que tiene apenas unos 15 años de antigüedad, de que el concepto de oligarquía, etimológicamente hablando, no está asociado precisamente a una figura social, sino que más bien está asociado a una idea política. Es sabido justamente que en términos etimológicos, oligarquía es relativo a el gobierno de unos pocos, ¿sí? Probablemente tal, y Aristóteles, en su famoso libro La Política, lo problematizó sosteniendo que era relativo a la constitución o el gobierno de unos pocos para beneficio de sí. Y por tanto era, siguiendo Aristóteles, una desviación o una corrupción de la constitución aristocrática, ¿no? Entonces, claro, Ansaldi tiene razón, el concepto tiene sus orígenes en una reflexión de carácter politológica y no está haciendo alusión a una clase social en particular, está haciendo alusión a un grupo que, independientemente de su origen social, justamente dispone del gobierno, ¿sí? Para su propio beneficio, ¿no? Y por tanto, esto, siguiendo Aristóteles, atenta al bien común, ¿no? Es el gobierno de unos pocos para beneficio de sí mismo, ¿no? Entonces, si contemplamos precisamente el debate chileno en torno a la república parlamentaria, entendida como oligarquía, pero considerando la indicación que hace Ansaldi en torno al concepto, sin ningún problema podríamos ver de que esta república partitocrática, en el cual el Congreso controlaba el país, constituía politológicamente una oligarquía. Siguiendo un poco al politólogo norteamericano Samuel Huntington, en un famoso libro titulado El orden político en una sociedad en cambio, planteaba que para el caso de los países latinoamericanos, sí, para el caso de los países latinoamericanos, podíamos encontrar distintos regímenes políticos, ¿no? Desde regímenes de carácter autoritario, regímenes de carácter oligárquico e incluso regímenes de carácter democrático, siendo los autoritarios y los oligárquicos los más comunes en el subcontinente. Y para el caso del periodo que nos acota, ¿no? Lo que tiene que ver con la república parlamentaria, aquí justamente a propósito de Ibáñez, a propósito de este enlace que acabamos de compartir, el abordaje de la debacle
de lo que tiene que ver con los regímenes oligárquicos presentes en Chile y en el resto de América Latina, todos ellos, sí, todos ellos están vinculados internacionalmente a un dominio de una potencia a escala global. Al momento, Paul Kennedy, en auge y caída de las grandes potencias, definió como la Pax Británica, ¿sí? ¿Sí? La Pax Británica, ¿no? Es decir, la Pax Británica, ¿no? Este orden internacional construido desde Londres, ¿no? Desde la Gran Bretaña, bueno, este orden internacional, para el caso de América Latina, en el cual Chile está incluido, este orden internacional justamente favoreció, en términos de dominio, la conformación de regímenes de carácter oligárquico que junto al modelo primario exportador, estaban vinculados al dominio británico a través de la industria extractiva y a través del dominio político de repúblicas de carácter oligárquica, ¿no? Al momento justamente que comienza el siglo XX, que es el momento en que empieza a entrar en crisis este dominio británico, América Latina está conformada, incluyendo el Brasil, por una serie de repúblicas de carácter oligárquico. Entonces, considerando todo esto, y a propósito de la primera fotografía, ¿no? Lo que tiene que ver con la imagen de Ibáñez, ¿cómo se pone fin a esto? ¿Cómo se pone fin a todo este proceso, ¿no? Una pista está en manos precisamente de otro autor británico, ¿no? Lo que tiene que ver con la obra de Eric Hobsbawm, La Era del Imperio. Pero antes de hablar de Hobsbawm, le vamos a dar la palabra a Miguel, que es evidente que tiene curiosidad. Por favor, Miguel. Profe, tengo una duda. Disculpe, dijo favoreció en términos de dominio de la conformación de regímenes y ahí Oligárquico. quedé. Oligárquico. Muchas gracias. ¿No? La Pax Británica favoreció justamente la conformación de repúblicas oligárquicas dentro de América Latina, ¿no? Ya a finales del siglo XIX y principios del XX era evidente incluso con Brasil, ¿no? Entonces, si efectivamente las repúblicas oligárquicas, si ustedes quieren, ¿no? Los regímenes políticos de carácter oligárquico en América Latina estaban ligados precisamente al dominio británico, ¿no? Y también a la industria extractiva, ¿no? El modelo primario exportador fue común en toda América Latina. Bueno, bien, si el dominio británico entraba en crisis, las repúblicas oligárquicas latinoamericanas también podían, no necesariamente, pero también podían entrar en crisis. Y eso incluía precisamente al caso de Chile, ¿no? Pero claro, sabemos justamente la historia, sabemos de que la Pax Británica entra en crisis a partir del año 1914, ¿sí? Con los cañones de agosto de 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, y de eso los británicos no se van a recuperar nunca, ¿no? Es decir, con la Guerra del 14, ¿sí? Comienza el fin de la Pax Británica y esto comienza a tener efectos en el resto del mundo. Sin embargo, habíamos mencionado de que una pista para entender cómo se desploma el régimen oligárquico en Chile estaba precisamente en este libro, ¿no? De Eric Hobsbawm, titulado La Era del Imperio, a propósito de la Pax Británica. Y claro, para Hobsbawm, para América Latina, el desplome comienza antes. No comienza en 1914, comienza nada más y nada menos que en 1910. Y esto es una tesis interesante. ¿Por qué en 1910, no? ¿Y por qué no en 1914, que es como lo evidente, no? Claro, Hobsbawm está pensando en un tremendo hito latinoamericano, la Revolución Mexicana. ¿Sí? La Revolución Mexicana. Y claro, la revolución en México comienza en 1910 y constituye un hito justamente de el comienzo del desplome de los regímenes oligárquicos en América Latina, ¿no? Entonces, siguiendo a Hobsbawm, la causa de la Revolución Mexicana no está ligada, obviamente, a la Guerra del 14, ¿no? Que ocurrirá 4 años después, ¿no? Sino que más bien está ligada a un fenómeno material y estrictamente tecnológico. Siguiendo a Hobsbawm, la Revolución Mexicana se genera porque la expansión económica de este imperio sobre México generó una desestructuración o una desarticulación, ¿sí?, de las estructuras económicas
económicas tradicionales en ese país. ¿Cuáles son las estructuras económicas tradicionales en México, ¿no? Está haciendo alusión abiertamente al campo mexicano, tanto al campo indígena como al campo mestizo, ¿no? Es decir, la expansión del industrialismo, ¿no? La expansión del capital industrial británico sobre México habría desestructurado las formaciones económicas tradicionales de ese país, gatillando la Revolución Mexicana, ¿no? Debo decir que esta tesis es polémica, teóricamente hablando. Y es polémica porque antropólogos mexicanos han planteado que precisamente el capital, ya no digamos británico, ¿no? El capital desde su llegada con los españoles y con el régimen colonial ya había articulado justamente formas de producción tradicionales dentro de Mesoamérica y posteriormente lo que actualmente es México, sin tanto conflicto, ¿no? Es decir, sin generar hitos revolucionarios como los que plantea Hobsbawm, ¿no? Y que por tanto constituyen un contrapunto teórico al planteamiento del autor británico. Sin embargo, hay un detalle que yo quiero rescatar y que lo quiero aplicar para el caso de Chile. El hecho concreto es que el capital industrial en su expansión tuvo un impacto, ¿sí? Tuvo un impacto material justamente en los territorios, en el espacio geográfico y específicamente en las sociedades que tocaron. Y ese impacto está ligado justamente a la conformación de un estilo de vida diferente, ¿no? Una cultura diferente en las áreas o regiones de los países y continentes que el capital británico tocó. Y en el caso particular de Chile, eso es evidente. Si ustedes recuerdan, ya antes de la Guerra Civil de 1891, el país estaba sufriendo cambios culturales importantes en áreas urbanas o urbanizadas vinculadas al capital británico, ¿no? Es decir, por ejemplo, la vida portuaria, las ciudades portuarias estaban desarrollando nuevos sujetos sociales tales como el proletariado urbano, principalmente fabril, ¿no? Que estaba ligado a esa industria asociada que habíamos estudiado con el modelo primario exportador. Algo parecido podríamos decir en torno a la minería del carbón, la fuente de energía del capitalismo industrial británico, y junto a ello ni hablar, ¿no? El gran polo económico que dominó Chile desde la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo la República Parlamentaria, ¿no? La industria del nitrato, ¿no? El salitre en el norte, que generó nuevos actores sociales, tales nuevamente como el proletariado minero en el extremo norte de Chile. Y junto a ello hay que mencionar otra cosa, el desarrollo del estilo de vida urbano, más los impuestos cobrados por el Estado oligárquico durante la República Parlamentaria, generaron un fenómeno interesante, la expansión de la burocracia estatal. ¿Sí? La expansión de, quedó mal escrito, no burocracia, la expansión de la burocracia estatal. Es decir, todo esto que, o sea, nosotros tendemos justamente a menospreciar o incluso a reírnos de lo que hizo la gente en el pasado. Pero ustedes me creerán que durante la República Parlamentaria, el Estado chileno, un Estado oligárquico, cobraba impuestos a la extracción del salitre que lo que actualmente cobra para la extracción del cobre y del litio. No sé si sabían eso. Cobraba más impuestos, ¿sí? Y cobraba un impuesto fijo del cual le iba bastante bien, porque a pesar de la muerte de Balmaceda en 1891, la oligarquía parlamentaria mantuvo la política de, valga la redundancia, del famoso MOP, ¿no? De las políticas públicas balmacedistas, ¿no? Siguió generando conexión industrial, justamente conectividad industrial dentro del país, las ciudades fueron creciendo y además se mantuvo la política que venía precisamente de los tiempos de la República Conservadora, ¿no? Me refiero a esa política de entender que el Estado era docente. Pero, perdón, parece que Miguel levantó de nuevo la mano. Sí, dígame, Miguel. No, profe, perdón, disculpe, no la había bajado. Ah, ok, perfecto. Pensé que tenía otra inquietud. Bueno, el Estado docente, ¿no? Este Estado que venía de los tiempos de la República Conservadora, se mantuvo durante la República Parlamentaria con la gran diferencia que había mucho dinero en este tiempo.
¿sí? El impuesto del salitre generaba muchos recursos y eso generó un aumento de la educación pública, lo que condujo también a la formación de distintos tipos de cuadros de oficio y profesionales dentro del país. Y eso llevó, entre otras cosas, a una expansión de la burocracia estatal. Y siguiendo a Weber, con su concepto de burocracia, la burocracia puede ser civil o militar. Normalmente son las dos. Por tanto, la expansión de la burocracia estatal en este periodo coincide tanto en el plano civil con el plano militar. Es a esta burocracia pública, ¿no? Civil y militar, a la que se asocia normalmente la idea de clase media histórica en Chile, ¿no? Es decir, la emergencia de la clase media urbana, ligada precisamente a los empleos públicos, justamente, es lo que se ha conocido dentro de la historiografía social como clase media. ¿Sí? La clase media que nace precisamente durante la República Parlamentaria y ya a comienzos del siglo XX, precisamente corresponde a este tipo de gente, ¿no? Son sujetos urbanos, son sujetos letrados, la educación, la instrucción recibida es variable, ¿no? Va desde gente que ha logrado egresar de lo que es la secundaria, ¿no? Hasta personas que han tenido la oportunidad de cursar estudios universitarios. Y eso es válido tanto en el plano civil como en el plano militar. Y en ese contexto, en ese mundo, encontramos a Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez del Campo no pertenece a la oligarquía, no pertenece ni a la terratenencia, ni a los nuevos apellidos justamente de origen migrante vinculados precisamente a la actividad de la salitrera. No, este es un sujeto que es hijo de la educación pública. Sí, es hijo de la educación pública. Es más, justamente, Ibáñez es de esa joven oficialidad del ejército chileno que vive el llamado proceso de prusianización, ¿sí? Concepto que ha sido formulado por varios historiadores de época, partiendo por Patricio Quiroga, ¿no? Con su famoso libro La prusianización del ejército chileno, ¿no? Entonces, el proceso de prusianización, ¿sí? Que no era otra cosa que lo que ya estaba trabajando Emil Körner previo a la guerra civil, ¿no? Es decir, de que el ejército chileno recibiera una instrucción ligada justamente a los institutos armados de Brandeburgo, Prusia, que sería el futuro imperio alemán, ¿m? Y sobre esa base, la prusianización o alemanización, si ustedes quieren ya, del ejército chileno, bueno, esto lo vivió Ibáñez, lo vivió con instructores alemanes, tanto en Chile como fuera de Chile, ya que Carlos Ibáñez del Campo, posterior a su instrucción, parte a Alemania a completar su instrucción de oficial, nada más y nada menos que en el ejército imperial alemán, en las vísperas de la Primera Guerra Mundial. E incluso después, en función de esa formación, debido a que no era una formación cualquiera para la época, tuvo oportunidad después de participar como miembro diplomático dentro de la Embajada de Nicaragua, cuando Nicaragua estalla un conflicto civil. Y en ese contexto, Ibáñez, siguiendo a su antecesor, Emil Körner, en vez de mantener una postura diplomática como correspondía, participa del conflicto y lo peor de todo, participa de un hito militar en ese conflicto llamado la Batalla de las Escobas, oficiando como, valga la redundancia, como oficial en un ejército, y lo peor de todo es que termina ganando la batalla. ¿Sí? Entonces, precisamente por el hito de la batalla de las Escobas, llaman a Ibáñez de vuelta a Chile, recibe justamente una reprimenda similar a la que vive Körner en el Imperio Alemán después de la Guerra Civil, diciendo, bueno, a usted no lo mandamos para eso. Sí, no lo mandamos a divertirse, no lo mandamos justamente para participar justamente en una contienda, lo mandamos como parte del cuerpo diplomático chileno, ¿no? Entonces, eso usted no lo puede hacer. Bueno, entonces, estamos hablando de un sujeto que tiene una formación diferente, ¿no? Vive la prusianización en Chile, fuera de Chile, e incluso ensayando militarmente en Centroamérica, nada más y nada menos, ¿no? Y en ese contexto vuelve a un Chile ya convulso, ¿no? En 1920, en el cual era muy evidente de que se estaba generando toda una crisis, primero, porque después de la guerra del 14, cuando termina en 1918, la demanda de salitre comienza a disminuir bruscamente y sobre esa base se genera un conflicto ligado precisamente al estamento al cual venía Ibáñez, ¿no? Me refiero a lo que en ese tiempo se llamaba el problema del tiro de chimenea.
No sé si les suena, ¿no? Es un argumento que aparece siempre en los cursos de historia de tercero y cuarto medio en el liceo, en el colegio, ¿no? No era otra cosa que la joven oficialidad no tenía posibilidad de hacer carrera. ¿Y por qué no tenía posibilidad de hacer carrera? Nada más y nada menos porque la oficialidad de origen aristocrático simplemente no abandonaba su cargo, ¿no? Esto que coloquialmente en Chile llamamos el apernamiento, ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, los antiguos generales no querían dejar sus cargos, les iba muy bien económicamente sus cargos, y claro, se generaba esto que no había tiro de chimenea, ¿no? En el sentido de que, claro, la expresión tiro de chimenea, pensando en el humo que va subiendo por una chimenea, es decir, no hay ascenso, no hay ascenso, ¿no? Es decir, voy a ser oficial, voy a ser quizás a lo más coronel toda mi vida, cuando podría haber sido general. Cuando podría haber sido general, ¿no? Entonces, en este contexto, Ibáñez se encuentra con esa inquietud, ¿m? Cuando justo también coincide con la crisis política del régimen oligárquico, ¿no? Estábamos hablando del periodo en el cual había sido elegido en Chile Arturo Alessandri Palma. Alessandri, me falta una S, este apellido es italiano, y eso dice mucho. Alessandri Palma, que en ese tiempo era conocido como el León de Tarapacá, fue justamente el argumento de su campaña electoral, y Arturo Alessandri Palma también simbolizaba un cambio. ¿En qué sentido? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Alessandri? Bueno, Alessandri es un apellido de origen italiano que en la época correspondía a todos esos grupos de origen migrante, principalmente de migración europea, españoles, italianos, ingleses, franceses, alemanes, que no pertenecían a la antigua aristocracia castellano-vasca y que por tanto, debido a ese origen, no podían ocupar ciertos cargos dentro del Estado. Es decir, el dominio del país estaba monopolizado por la antigua aristocracia castellano-vasca. Bueno, con la llegada de Alessandri a la presidencia simbolizaba un cambio. Simbolizaba un cambio. ¿En qué sentido simbolizaba un cambio? En el sentido de que un sujeto de origen migrante, ¿sí? Él era chileno, pero sus ancestros no lo eran, y tampoco, mucho menos, pertenecía a la aristocracia castellano-vasca, bueno, bien, logra convertirse en presidente de la República. Esto es un hito, ¿sí? Junto con Ibáñez, esto es un hito, ¿no? Pero también una serie de otros hitos que habíamos tenido oportunidad de ver cuando estudiábamos el modelo primario exportador, ¿no? Me refiero justamente a la presencia de los sindicatos obreros, ¿sí? La presencia de los sindicatos obreros. En el periodo de Alessandri Palma ya existía la FOCH, ¿no? La famosa Federación Obrera de Chile, y también en el periodo de Arturo Alessandri Palma ya existía el POS, que había sido creado en el año 1911, el Partido Obrero Socialista, y que después de la Revolución de Octubre, ¿no? Es decir, finalizada justamente la Primera Guerra Mundial, se convierte en el Partido Comunista de Chile. O sea, esa es su antigüedad. Sí, esa es su antigüedad. Entonces, estamos hablando de que tenemos actores obreros, que son urbanos, tenemos clase media, que también es urbana, civil y militar, y además dentro de ese mundo tenemos grupos que, por un tema étnico, Alessandri, no corresponden justamente a la tradicional élite que había conformado el Estado en el siglo XIX, ¿no? Que había sido la gran élite colonial y que junto a ello se entendían justamente como el único sujeto histórico del país. Vayan viendo entonces cómo está cambiando la configuración, ¿no? La morfología del sistema político chileno, ¿no? Migrantes, perdón, sujetos de origen migrantes, clases medias urbanas, civiles y militares, y sujetos obreros, ¿sí? En todo el medio urbano chileno. Está cambiando el país. Sí, está cambiando el país. Un segundo. Está cambiando el país. Y con todo esto, sí, con todo esto, sí, a eso le agregamos que en 1920, ¿no? 1920 dije. En 1920, ¿sí? Se hace patente la crisis del dominio oligárquico sobre Chile, ya que en estos momentos hay toda una situación en la cual hay movilización obrera y popular en las calles, ¿sí? Y junto a ello hay un descontento creciente en la joven oficialidad del ejército, ¿no? Joven oficialidad que comienza justamente a generar todo un hito conocido como el ruido de sables, ¿sí?
que es todo un hito. No sé si ustedes ubican este hito del ruido de sables, ¿no? Siempre figura dentro de la historiografía clásica en Chile, y que los políticos de este país siempre lo esgrimen en torno a, cuidado. Sí lo ubican, ¿verdad? O quizá hablé muy rápido, ¿sí? Miguel sí lo ubica, es todo un hito. ¿Y el resto? Muy bien, ahí sí, ya mucha gente ubica el hito del ruido de sables, ¿no? El ruido de sables se genera justamente dentro del Congreso, ¿sí? Precisamente cuando los parlamentarios, esto parece hoy día, ¿no? Pero justamente cuando los parlamentarios estaban discutiendo, estaban apurando una ley en torno a la dieta parlamentaria, es decir, el sueldo que iban a recibir. En ese tiempo, y al parecer, como siempre, los proyectos de ley tenían más o menos prisa, dependiendo de los intereses. Si era el tema de la dieta parlamentaria, salía rapidito. Y en ese momento en que se estaba discutiendo sobre la dieta parlamentaria, un joven, Arturo Alessandri Palma, genera todo un discurso crítico en torno a la necesidad de generar leyes sociales para el país, ya que el país evidentemente ha cambiado, hay una serie de demandas sindicales en el medio urbano chileno y hay que legislar en torno a la materia, ¿no? Termina su discurso Alessandri y se escucha un aplauso justamente en la galería del Congreso. Me refiero al antiguo Congreso Nacional, no el que actualmente está aquí, perdón, que está allá en Valparaíso, ¿no? El antiguo Congreso que está aquí en Santiago y que ahora tiene una bonita biblioteca allá adentro, que recomiendo que cuando volvamos a la presencialidad puedan visitar. Y claro, en la galería se escuchan una serie de aplausos a Alessandri Palma, y esos aplausos eran de un grupo de jóvenes oficiales que habían escuchado a Alessandri, que estaban de acuerdo con Alessandri, y acto seguido, una vez que terminan de aplaudir, toman sus sables y con la parte de abajo de la vaina comienzan a golpear el suelo. Eso fue el famoso ruido de sables, ¿no? Que llevó a que incluso después los parlamentarios sacaran leyes sociales en días. Proyectos de ley que duraban meses, años, salieron en días, ¿no? Como para la reflexión del tiempo presente. Entonces, sobre esa base, con el ruido de sables, la presidencia de Alessandri recibe un respaldo militar, pero también entra en crisis. ¿Y por qué entra en crisis? Porque Alessandri, siendo un presidente civil, se ve en la obligación de integrar justamente a un militar, al líder de estos jóvenes oficiales, Carlos Ibáñez del Campo, ¿sí? Para integrar justamente el gabinete probablemente tal de la presidencia de Alessandri. Fenómeno que va a terminar en 1927 con un golpe de Estado, ¿sí? Un hecho de facto en el cual Alessandri abandona el país y Carlos Ibáñez del Campo se instala en el país en calidad de presidente de facto, ¿sí? La famosa dictadura ibañista, que durará desde... Sí, ibañista, está bien, que irá desde el año 1927 hasta el año 1931, cuando el crack de Nueva York le pasa la cuenta a la dictadura de Ibáñez. Entonces, aquí acabo de ver que son las 10:30, algunas reflexiones finales en torno al hito que le pone fin a la República Parlamentaria y que le da comienzo a lo que después conoceremos como la famosa Constitución de 1925. ¿Sí? La famosa Constitución de 1925, que se emite, precisamente se promulga bajo el primer gobierno de Arturo Alessandri Palma, ¿no? En toda su crisis con Ibáñez, 1925. Un primer comentario al respecto, ¿no? Una primera reflexión en torno al cambio de la morfología, ¿sí? Del sistema político chileno pasa precisamente porque la antigua oligarquía vinculada al agro pierde en muchos aspectos el control de la ciudad en este periodo. ¿Sí? ¿En qué sentido pierde el control de la ciudad? Ya que es la ciudad la que ha sufrido cambios culturales, ¿no? Ya que el proceso de urbanización ha modificado los estilos de vida justamente en las áreas urbanas del país. Ese mundo, ¿sí? La antigua aristocracia rural, ¿sí? La misma que había construido el Estado chileno, pierde ese control. ¿Sí? Pierde ese control, y al momento en que pierde ese control, justamente ellos terminarán gradualmente replegándose hacia el campo, algo que se va a consolidar a partir de 1938, ¿no? Pero es en este periodo en que esto ocurre, ¿no? La oligarquía pierde el control de la ciudad. En su lugar, agentes urbanos toman el control de la política, y esos agentes urbanos son principalmente
agentes de clase media. ¿Sí? Son agentes de clase media, sean civiles o militares, pero de clase media. No tienen un vínculo social y parental con la antigua oligarquía, ¿no? Y en menor medida, agentes obreros, ¿sí? Sobre todo pensando en el Partido Comunista, que tratarán justamente de posicionarse dentro de la arena política del país. En este periodo se modifican muchas cosas, ¿no? Al poco de andar de la emergencia del Partido Comunista, ¿no? Recuerden, era el antiguo POS, surge el Partido Socialista de Chile, ¿sí? Conformado por agentes de clase media principalmente, que no eran originarios del Partido Comunista, más algunos elementos del Partido Comunista que surgieron posteriormente con la crisis de la Tercera Internacional, específicamente de grupos trotskistas que salieron del Partido Comunista y que se terminaron integrando al Partido Socialista de Chile, ¿no? Entonces, a diferencia del Partido Comunista, el Partido Socialista tiene más credenciales de sujetos de clase media que agentes de clase obrera propiamente tal. Entonces, con esto estamos viendo una modificación de la sociología del país, ¿sí? Una modificación del estilo de vida del país y obviamente, a propósito de lo que estamos viendo, un cambio importante también en la morfología del sistema político del país, ¿no? Es decir, y ya con esto termino, al Partido Liberal, que había sido históricamente el partido de centro desde la República Liberal en adelante, el Partido Conservador, ¿sí? Y el Partido Radical, ¿sí? Que habían sido justamente los partidos de la República Liberal y de la República Parlamentaria, junto con el Partido Democrático, que en ese tiempo ya estaba entrando en crisis, estaba entrando en decadencia, se agrega el Partido Comunista y el Partido Socialista de Chile. De tal manera que con esto comienza a cambiar el mapa político del país, y con ello, una de las cosas más importantes a tomar en cuenta, los militares en este periodo dejan de ser justamente sujetos ligados 100% a la oligarquía, sobre todo pensando en el ejército, muy menor medida la naciente Fuerza Aérea de esa época, a diferencia de la Armada, ¿no? La Marina chilena, que hasta el día de hoy ha estado vinculado a la élite de carácter tradicional. Entonces, con esto vemos una modificación de la morfología del sistema político chileno. Con esto comenzamos a ver un cambio constitucional e institucional de Chile, y esto se va a ver reflejado nada más y nada menos que en la Constitución de 1925, que es algo que vamos a ver a partir de la clase de este jueves. Comentarios, preguntas, observaciones en torno a el fin de la Constitución de 1833 y el comienzo de la Constitución de 1925. Nada. Gracias, Miguel. Acabo de ver aquí su comentario aquí en el chat. ¿No? Profe, Sí, Diego. y los partidos que ya estaban se tiraban, con la aparición de los nuevos partidos, se tiraron más para la derecha, más para la izquierda, ¿cambiaron algo o no? Sí, era algo que íbamos a ver precisamente en la clase del jueves, ¿no? Pero le traigo un adelanto. Claro, los conflictos que habían tenido históricamente el Partido Liberal y el Partido Conservador se atenuaron muchísimo. Y se atenuaron muchísimo porque, gracias Thais, entre otras cosas, la emergencia del Partido Comunista primero y posteriormente el Partido Socialista después. Y además, algo muy importante, ¿no? De que la oligarquía perdiera el control de la ciudad, llevó justamente a que ambos partidos se convirtieran en dos versiones de la derecha y que por tanto, por razones de clase, ¿sí? Generaran un proyecto político común en cada elección presidencial, parlamentaria o municipal. ¿Sí? Cualquiera de esos tres tipos de elección, justamente el Partido Liberal y el Partido Conservador iban a ir juntos, ya que estamos viendo el comienzo de lo que después vamos a conocer como el Frente Popular.
Entonces, frente a ellos generaron su propio frente, ¿no? Un frente de derecha entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Más aún considerando que el Partido Radical, como veremos el día jueves, va a dejar de ser un partido periférico, ¿no? Un partido que el Partido Liberal instrumenta para sus estrategias electorales y se va a convertir en un partido de centro, en un partido de centro político. De tal manera de que con todo eso, el Partido Liberal y el Partido Conservador en el siglo XX se convierten en partidos de derecha, probablemente tal. La gran diferencia entre ellos tiene que ver con los aspectos valóricos, pero en el plano de la clase social defienden los mismos intereses. Claro, uno podría decir, uff, hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy. Ahí uno podría ser, bueno, ahí veremos justamente cómo han surgido otras derechas a través del tiempo, ¿no? La UDI es un partido, es un grupo bastante más joven, mirándolo históricamente, a diferencia de Renovación Nacional. Vaya que sí. No sé si le respondo a la inquietud, Diego. Sí, profe, gracias. Nada más. Gracias, Miguel, gracias, Thaís, por sus comentarios. Bueno, no habiendo nada más, le ponemos fin justamente a la clase de hoy, ¿sí? Y nos estamos viendo el día jueves. ¿M? Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. ¿M? Chao, Igual, profe, que profe, esté que esté bien. bien. Profe, que esté Ah, bien. profe, cuídese. Nos vemos. Chao, profe, que Cuídense, esté profe. bien.